Lucy, la elefanta, estaba embarazada por segunda vez, pero en esta ocasión el parto fue largo y difícil. Tras muchas horas llenas de dolor y lágrimas, por fin dio a luz a una cría. El personal del parque bajó la cabeza para contemplar al recién nacido, pero en cuanto vieron a su bebé, no pudieron contener un grito de asombro. Cuando los empleados del Parque Nacional de Amboseli, en Kenia, advirtieron que su elefanta residente Lucy mostraba signos de inminentes contracciones, llamaron de inmediato a un veterinario para asistirla en el parto. No era la primera cría de Lucy, pues ya había dado a luz hacía 2 años. Durante su primera gestación, sorprendió casi al personal, ya que la sobrellevó muy bien, mostrando pocas señales de estrés o malestar. Sin embargo, esta vez pudieron detectar la gestación a tiempo. Lucy parecía bastante torpe e incluso un poco incómoda, casi como si no se sintiera bien en su propia piel. La gestación parecía más complicada de lo habitual. Al notar que claramente no estaba en buenas condiciones, los cuidadores decidieron observarla con más detalle, de modo que estuvieron listos cuando Lucy empezó, a su manera, a deambular de un lado a otro y a trompetear con fuerza. Aún así, se veía que este parto sería mucho más arduo que el anterior. Lucy sufrió durante horas dolores insoportables y no dejaba de gritar a su manada y al personal como si pidiera ayuda. Ninguna de las medidas parecía calmarla. Iba de un lado a otro, se rascaba contra algunos árboles. Era lo único que podía hacer. Las contracciones avanzaban muy lentamente, lo que hacía la situación aún más difícil para ella. Sus bramidos resonaban en la espesura y se reflejaban en los acantilados cercanos de la cordillera. Depredadores y animales curiosos se acercaron para ver qué sucedía, preguntándose si tendrían allí una presa fácil. Por suerte, Lucy tenía alrededor a los suyos, que formaron una barrera protectora. Parecía que se preocupaban mucho por ella, pero a la vez se centraban en ahuyentar a los invitados no deseados. El personal del parque continuó esperando, con la esperanza de que Lucy sobreviviera a esta terrible experiencia. El veterinario de guardia la observaba, preparado para intervenir, cuando de pronto Lucy quedó totalmente paralizada. Tras unos minutos de angustia, un guardabosques se aproximó para comprobar si Lucy había tenido ya a su cría, pero vio algo completamente inesperado. Llamó corriendo a los demás y gritó asombrado. El personal acudió y quedó boquiabierto ante el acontecimiento. Lucy había dado a luz a gemelos. Era casi impensable que una madre elefanta tuviera 2 crías a la vez, un suceso tan raro que apenas está documentado. De hecho, el último caso registrado había sido en 1980. Ahora se entendía por qué Lucy parecía tan grande durante el embarazo. En lugar de uno, llevaba 2 elefantitos en su vientre. Tras la conmoción inicial y la emoción por los gemelos, el personal del parque empezó a preocuparse de verdad. No es casualidad que sea tan poco frecuente que un elefante tenga gemelos en la naturaleza. Los mamíferos como los elefantes no están hechos para criar más de una cría a la vez, porque el proceso es extremadamente exigente. Por lo general, la más débil de las 2 crías se queda rezagada. Sus temores aumentaron al observar la reacción de la hija mayor de Lucy. A diferencia de otros elefantes de la manada, ella parecía bastante irritada por la llegada de sus hermanos gemelos, y no mostró en absoluto la actitud de una hermana mayor protectora. Los miraba con el ceño muy fruncido. El personal quiso intervenir, pero no podían hacerlo. Trabajar en un parque nacional significaba dejar que la vida siguiera su curso natural, y eso implicaba limitarse a observar lo que sucedía. Normalmente, los hermanos mayores de una familia de elefantes suelen ser muy cariñosos y hospitalarios con los más pequeños. Sin embargo, en esta familia parecía distinto. La hermana mayor pateaba el suelo cerca de sus hermanos y fingía que iba a atacarles. Llevaban apenas 1 hora de vida, pero eso no impidió a la hermana mostrar al resto de la manada lo que pensaba de los gemelos. Lucy estaba demasiado exhausta para prestar atención a su hija, pero por fortuna la manada intervino. Las manadas de elefantes forman familias muy unidas y funcionales. Esto significaba que Lucy podía contar con los miembros mayores de su familia para disciplinar a su hija, y eso fue exactamente lo que pasó. Ante la atenta mirada del personal del parque,
una de las hembras más veteranas del grupo apartó suavemente a la joven elefanta de su madre y de los gemelos. La acarició con la trompa con cuidado hasta que se calmó poco a poco. Para el personal, supuso un gran alivio. Evidentemente, no querían que ningún daño recayera sobre los recién nacidos, sobre todo teniendo en cuenta la gran importancia que su nacimiento tenía para toda la comunidad de elefantes. Los observadores centraron entonces su atención en Lucy y esperaban con impaciencia ver cómo se desarrollarían los gemelos. Como siempre, fue enternecedor ver a un recién nacido intentando ponerse de pie. Se tambaleaban como borrachos, incapaces de mantener el equilibrio. A primera vista, Lucy no distinguía entre los dos gemelos. El primero se puso en pie, parecía fuerte y confiado, dio unos pasos al frente y luego cayó de culo. No obstante, estaba empeñado en levantarse. Lo intentó de nuevo enseguida y volvió a caer, pero su robusto cuerpo hizo pensar al personal que podría convertirse algún día en un toro poderoso y dominante. El segundo gemelo, en cambio, lo tenía mucho más difícil. Se notaba que le costaba levantarse, a pesar de su esfuerzo. Parecía débil, moviendo únicamente la cabeza de un lado a otro, mientras trataba en vano de incorporarse. Al cabo de media hora se dio por vencido, agotado. El personal miraba preocupado al segundo gemelo, que yacía en el suelo rendido. Esta debilidad, si bien era comprensible, suscitaba serios temores. Parecía que no estaba en buenas condiciones. Entretanto, el primer gemelo seguía moviéndose de forma torpe, como cualquier recién nacido saludable, corriendo gimoteando hacia su madre y apoyando la cabeza contra ella, un gesto entrañable de afecto. La elefanta madre, solícita, comenzó a alimentarlo, pero mientras cuidaba del primero, se preocupaba por su otra cría. La inteligente madre elefanta era consciente de que había dado a luz a dos bebés y quería ayudar al segundo. Al ver que seguía tendido en el suelo, se inquietó visiblemente por su agotamiento. De pronto se enderezó y se puso en marcha, empujándolo con su trompa como para animarlo. Lucy empezó a emitir sonidos de angustia. La manada percibió su actitud y, poco a poco, se acercó a la situación. Mientras saludaban afectuosamente al primer gemelo, cambiaron de tono al ver al gemelo lánguido. Sus llamadas se volvieron sombrías y tristes. La manada siguió a Lucy en silencio, casi como una señal de solidaridad, e intentó consolarla con su sola presencia. Otra hembra de la manada dio un paso al frente y, dejando atrás a su propia cría, se acercó para ayudar a Lucy. Con sus trompas intentaban levantar al pequeño elefante, pero apenas reaccionaba. Lucy y la otra hembra se alarmaron cada vez más al ver que el pequeño no era capaz de ponerse en pie. Empezaron a zapatear con los pies, claramente confusas sobre qué hacer. Lucy agitó las orejas, una clara señal de frustración que no pasó desapercibida. La manada sintió su miedo y lo compartió. Se notaba que empezaban a preocuparse en serio. Para el personal del parque era angustioso presenciar tal sufrimiento, pero no podían hacer nada. Parecía que el segundo gemelo no sobreviviría y que la manada aceptaba su muerte como inevitable, pues un animal que no podía moverse era una presa fácil. No obstante, sucedió algo extraordinario. El pequeño elefante pareció entender el mensaje. Su madre y su familia estaban allí para sostenerlo, pasara lo que pasara. Entonces reunió todas sus fuerzas e intentó incorporarse por enésima vez aquel día. Empujó y se contoneó con toda la energía que pudo, y cuando por fin logró separar su cuerpo del suelo, ocurrió algo sorprendente. Al notar que se alzaba un poco, se preparó para caer de nuevo, pero esta vez todo fue diferente. De pronto se dio cuenta de que su madre había enrollado la trompa en torno a su cuerpo para sostenerlo. Ese suceso inesperado inspiró tanto a la cría que logró mantener el equilibrio. Cuando su madre por fin lo soltó, y gracias a la ayuda de su cariñosa progenitora, el bebé se puso en pie y dio sus primeros pasos. Tal vez no se movía tan rápido como su hermano, pero al menos podía desplazarse. El ambiente en el valle cambió por primera vez desde el nacimiento de los gemelos.
Ahora había señales de que todo iría bien. La manada se sintió aliviada y alegre al ver a los dos gemelos correr. Aquella había sido la primera y más importante prueba de su infancia, y la habían superado con éxito. Juntos, los miembros del grupo de elefantes alzaron sus trompas al aire y lanzaron trompetazos llenos de armonía, como para anunciar a todo el valle que los nuevos y más jóvenes miembros de la manada estaban bien. El personal dejó que la manada celebrara su felicidad y regresó a su campamento. Se sentían inspirados por lo que habían presenciado. Al fin y al cabo, no cualquiera podía afirmar haber visto el nacimiento de gemelos elefantes, y un ejemplo tan maravilloso de cooperación entre los miembros de la manada y sus crías. Al llegar al campamento, algunos no daban crédito a lo que oían. Al principio pensaron que era una broma, pero cuando el personal mostró fotos borrosas de los gemelos, sus compañeros no pudieron evitar envidiarlos un poco por la experiencia vivida. Al día siguiente, todos en el campamento insistieron en ir al lugar donde habían nacido los gemelos. Querían contemplar ese espectáculo sobrecogedor de dos diminutos elefantes que, incluso a cierta distancia, se podían distinguir con facilidad. Sin dudarlo, uno de los empleados tomó una hermosa fotografía de los adorables gemelos y la publicó en las redes sociales. Quería que el mundo entero fuera testigo de ese milagro, el nacimiento de gemelos y el vínculo tan estrecho que ya se había forjado entre la manada y las crías. A partir de ese momento, las fotos se hicieron virales, mucho más de lo que hubieran imaginado. En poco tiempo, la imagen acumuló miles de comentarios positivos, pero esta publicación atrajo la atención que el parque prefería evitar. El Parque Nacional de Amboseli, en Kenia, era un destino que los extranjeros visitaban, sobre todo cuando viajaban a África para ver elefantes. De hecho, allí vivía una enorme población de más de 1.600 ejemplares. Gente de todo el mundo acudía con el único objetivo de contemplar a estos majestuosos gigantes. En cuanto la foto se difundió por las redes sociales, todos quisieron de pronto ver a los gemelos. Estaban encantados ante ese raro caso de gemelos de elefantes y deseaban presenciar ese milagro. La atención suele ser algo positivo para atracciones como los parques, pero también puede acarrear consecuencias negativas, como la codicia de cazadores o furtivos que aprovechan tales circunstancias. Gracias a las imágenes virales, los furtivos se enteraron con rapidez de que en el parque había dos valiosas pequeñas presas con patas todavía inestables. Esto obligó a reforzar de inmediato la seguridad del parque. Ya antes el parque había vivido tragedias, sobre todo con los elefantes. Solo en 2017 perdieron 10 crías de elefante a causa de enfermedades y trampas. La caza furtiva era un problema terrible al que se enfrentaban a diario. Nada resultaba más desolador que encontrar, durante una patrulla, a un animal atrapado o muerto. La situación se había vuelto tan crítica que contrataron a más de 300 guardabosques y pidieron colaboración a la comunidad local para proteger a los elefantes. Trabajaban en turnos para vigilar esas preciadas tierras, donde todos convivían y trabajaban. Cuando supieron que los gemelos corrían peligro, decidieron protegerlos y dedicaron mucho tiempo a vigilarlos por motivos de seguridad, asegurándose además de que los animales se encontraran bien. Gracias a sus esfuerzos, al cabo de unos días detectaron que el segundo gemelo, que hasta entonces parecía encontrarse bien, daba muestras de creciente letargo y debilidad. Los guardabosques se pusieron en contacto con el veterinario del parque y le pidieron que examinara a las crías recién nacidas. Al día siguiente acudió para revisar al segundo gemelo y asegurarse de que estaba bien, con la intención también de tranquilizar al personal. Pero no fue fácil aproximarse al pequeño. Toda su familia y la manada lo rodeaban, dispuestos a protegerlo de cualquiera que pudiera intentar hacerles daño a las crías. No comprendían que el veterinario había ido con las mejores intenciones. El médico lo observó a distancia, explicó que a primera vista parecía que estaría bien y que pronto mejoraría. Sin embargo, en cuanto la cría empezó a moverse, quedó claro que su estado era más preocupante de lo que todos creían. El veterinario comenzó a inquietarse, porque, tras lo visto y oído, era evidente que el elefantito no estaba evolucionando de manera óptima en su hábitat. Pero poco podía hacer sin interferir en el curso natural de la naturaleza. Temía que pudiera pasar algo malo y se preparó para una posible tragedia.
Primero pidió autorización a la Comisión de Fauna Salvaje y luego se acercó con cautela al bebé elefante. A primera vista parecía que necesitaba apoyo adicional en su alimentación. El veterinario siguió observándolo durante horas, analizando su comportamiento, y llegó a la convicción de que una inyección de complementos alimenticios obraría maravillas en su delicada salud. Eligió el lugar idóneo para la inyección y pidió la colaboración de los presentes. Precisamente en ese momento estalló el caos. La pequeña cría se asustó al ver a la gente aproximarse. Nunca los había visto tan cerca, y el veterinario, con una aguja enorme en la mano, resultaba especialmente intimidante. Al darse cuenta de que querían alcanzarla, la cría, con sus patitas aún inestables, empezó a correr asustada en círculos para zafarse de ellos. A menudo, los veterinarios y guardaparques recurren a sedantes y dardos para tranquilizar a los animales con los que tienen que trabajar. Pero en este caso, el doctor precisaba acercarse para evaluar el peso del pequeño y calcular la dosis adecuada del medicamento, algo imprescindible para garantizar su eficacia. Examinar a la cría supuso todo un reto. A pesar de estar nervioso y asustado, el elefantito casi parecía disfrutar de la persecución, lo que, aunque dificultaba la labor del veterinario, demostraba que neurológicamente estaba bien y que solo necesitaba ayuda física. Por suerte, estaba en el lugar perfecto para recibirla. Finalmente, cuando el veterinario consiguió llegar hasta él, le administró la inyección y lo dejó seguir corriendo. Sabía que la actividad física le beneficiaría, y al convertir la terapia en un juego, hizo que la cría cooperara. El veterinario trabajó a diario con el adorable elefantito hasta que éste comenzó a imitar los movimientos de su hermana mayor. A partir de ese momento, pudo delegar gran parte de la terapia en la hermana, que transmitía lo que sabía a su hermano pequeño. A pesar de las preocupaciones iniciales que trajo el nacimiento de gemelos, la hermana mayor acabó cumpliendo su papel. Estaba contenta porque su madre le demostraba cariño y porque ahora tenía dos compañeros de juego. Gracias a los esfuerzos del veterinario y a los cuidados de Lucy, el segundo bebé elefante alcanzó a la manada y recuperó fuerzas suficientes para valerse por sí mismo. El parque contaba ahora con dos gemelos sanos, y mucha gente tuvo la oportunidad de ver cómo se desenvolvían en su hábitat de forma natural. Todos salieron ganando en esta historia, que prueba la fuerza de la naturaleza. Qué historia tan asombrosa sobre la felicidad y la perseverancia. ¿Has visto alguna vez gemelos en el reino animal? ¿Qué habrías hecho para proteger a las crías de Lucy de los cazadores furtivos? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.